Son las 22:47. Las luces están apagadas. Tu cuerpo se siente agotado, pero tu mente se niega a desconectarse. No tienes hambre. No estás mirando el móvil. Simplemente estás desvelado. Tu corazón late un poco más rápido de lo que debería. Sientes el estómago oprimido. Y mañana por la mañana, ya sabes lo que pasará. Te despertarás cansado. Necesitarás cafeína para funcionar. Y tu vientre tendrá exactamente el mismo aspecto. O peor. ¿Crees que es porque cenaste demasiado tarde? ¿O porque no fuiste al gimnasio? ¿O porque te falta disciplina? Pero esa no es la verdadera razón. La verdad es mucho más incómoda. Tu cuerpo no está descansando por la noche. Se está preparando para el peligro. Y cada noche que tu hormona del estrés se mantiene alta, tu cuerpo recibe un mensaje claro. Almacena grasa. Protege los órganos. Sobrevive hasta la mañana. Por eso la gente agotada no pierde grasa abdominal, la acumula. En este vídeo descubrirás por qué los niveles altos de cortisol por la noche convierten el cansancio en grasa abdominal, por qué comer menos no lo soluciona y cómo reducir el cortisol antes de dormir para que tu cuerpo por fin se sienta lo suficientemente seguro como para quemar grasa de nuevo. Tu cuerpo no fue diseñado para estar alerta por la noche. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la oscuridad significaba seguridad. Sin correos, sin plazos, sin notificaciones. Cuando el sol se ponía, el sistema nervioso se apagaba con él. El cortisol seguía una regla sencilla: alto por la mañana para activarte, bajo por la noche para permitir la reparación, la recuperación y la quema de grasa. Ese ritmo no es opcional, está grabado a fuego. Y cuando ese ritmo se rompe, tu metabolismo se rompe con él. Aquí está la parte que la mayoría de la gente nunca escucha. La pérdida de grasa no ocurre cuando estás motivado. Ocurre cuando tu cuerpo se siente seguro. Por la noche, la seguridad se comunica a través de la química. Cortisol, bajo, melatonina, alta. Un sistema nervioso que finalmente se relaja. Pero la vida moderna envía la señal opuesta. Incluso cuando estás acostado, tu cuerpo está trabajando horas extras. Los plazos se repiten en tu cabeza. Los mensajes quedan sin respuesta. El mañana se siente más cerca que el sueño. Para tu cerebro, esto no se siente como descanso. Se siente como una amenaza sin resolver. Y el cortisol responde exactamente como fue diseñado para hacerlo. Se mantiene elevado. No para castigarte, sino para protegerte. Porque desde una perspectiva evolutiva, un humano que no puede relajarse completamente por la noche es un humano que no debería quemar la energía almacenada. Así que tu cuerpo hace lo lógico. Se aferra. Ahora es aquí donde la grasa abdominal entra en la historia. La grasa abdominal no es solo almacenamiento, es almacenamiento estratégico. La grasa visceral, la grasa profunda alrededor de tus órganos, contiene una alta densidad de receptores de cortisol. Eso significa que escucha más atentamente las señales de estrés que la grasa en cualquier otra parte de tu cuerpo. Cuando el cortisol se mantiene alto por la noche, este tejido recibe una instrucción directa. Almacena energía aquí. Protege el hígado. Protege los intestinos. Prepárate para un estrés prolongado. Por eso el estrés no hace que la gente tenga un sobrepeso uniforme. Los remodela. Los brazos y las piernas pueden permanecer relativamente delgados. La báscula apenas puede cambiar. Pero la cintura se expande lentamente, silenciosamente, consistentemente, sin una advertencia obvia. Y por eso, comer menos por la noche a menudo empeora las cosas. Cuando las calorías bajan demasiado por la noche, el cerebro no interpreta disciplina. Interpreta escasez, baja disponibilidad de energía, más alto estrés psicológico. Le dice una cosa al sistema nervioso. Algo no va bien. El cortisol aumenta aún más.
El sueño se vuelve más ligero y la pérdida de grasa se pospone de nuevo. No porque hayas fallado, sino porque el cuerpo se niega a quemar combustible en un entorno que percibe como inseguro. Esta es la trampa metabólica del agotamiento. Cuanto más agotado te sientes, más agresivamente tu cuerpo protege la grasa, especialmente por la noche. Y a menos que el cortisol se reduzca en el momento adecuado, ninguna cantidad de fuerza de voluntad puede anular esa señal. En la siguiente sección, desglosaremos las señales específicas que mantienen el cortisol elevado después del atardecer y cómo desactivarlas en el orden correcto para que tu cuerpo finalmente pueda pasar del modo de supervivencia al modo de recuperación. La primera señal que mantiene el cortisol alto por la noche no proviene de tus pensamientos, proviene de tus ojos. Tu cerebro no entiende de relojes, entiende de luz. Cada noche, un pequeño grupo de células de tu retina formula una pregunta sencilla. ¿Sigue el sol? Cuando la respuesta es sí, tu cerebro mantiene el cortisol activo, no de forma agresiva, no de forma dramática, justo lo suficiente para bloquear la transición a la recuperación. Aquí está el problema. La luz moderna no se desvanece como el atardecer, permanece nítida, brillante, enfocada. Pantallas, luces, LED de techo, luces blancas de cocina a las 10 de la noche. Para tu sistema nervioso, esto no se parece en nada a la noche. Parece un día extendido. Y el cortisol se comporta en consecuencia. En lugar de disminuir gradualmente después del atardecer, se estanca. No lo suficientemente alto como para sentir pánico. No lo suficientemente bajo como para permitir la reparación. Esta es la zona más peligrosa, porque la melatonina no puede aumentar adecuadamente si el cortisol no se aparta. Y sin melatonina, tu cuerpo nunca recibe permiso para cambiar de modo. Sin sueño profundo, sin reparación celular, sin oxidación de grasa nocturna. Solo sueño ligero y estrés silencioso. Investigaciones de la Facultad de Medicina de Harvard demostraron que la exposición a luz enriquecida en azul por la noche demora la liberación de melatonina y desplaza el ritmo del cortisol más tarde por la noche. Esto no solo afecta el momento del sueño, cambia dónde va la energía. Cuando el cortisol permanece elevado más allá de su ventana natural, el cuerpo asume que mañana requerirá una preparación inmediata. Y la preparación requiere reservas. Por eso la pérdida de grasa se estanca incluso cuando las calorías están controladas. Tu cuerpo no te está resistiendo. Está respondiendo al entorno lumínico que creaste. Por eso, simplemente irse a la cama antes a menudo falla. Si la señal lumínica es incorrecta, la señal hormonal será incorrecta. Y el cuerpo no quemará grasa hasta que la señal cambie. Esto no es cuestión de disciplina, es cuestión de tiempo. El objetivo no es la oscuridad, es el contraste. Una clara diferencia entre el día y la noche. Porque cuando tu cerebro finalmente reconoce la noche, el cortisol no se desploma, disminuye. Y ese único cambio es, a menudo, suficiente para empezar a cambiar lo que tu cuerpo hace con la grasa almacenada. En la siguiente señal, analizaremos un desencadenante menos obvio que mantiene el cortisol elevado después de la cena, incluso en completa oscuridad. La segunda señal que mantiene el cortisol alto por la noche no proviene de tu entorno, proviene de tu cena. La mayoría de la gente cree que la comida solo afecta el peso a través de las calorías. Pero por la noche, la comida habla directamente a las hormonas. Y las hormonas deciden si el cortisol puede disminuir. Aquí está el detalle clave que la mayoría de los planes ignoran. Tu cuerpo no mide la comida por el tamaño de la porción. Mide la comida por la urgencia. Cuando comes una comida tarde, pesada o de digestión rápida, tu azúcar en sangre aumenta en el momento exacto en que se supone que tu sistema nervioso debe desacelerarse. Se libera insulina para controlar ese aumento. Y la insulina envía un mensaje. Mantente alerta.
La energía sigue en movimiento. El día no ha terminado. El cortisol escucha. En lugar de continuar su descenso natural, se estabiliza. De nuevo, no lo suficientemente alto como para sentir estrés, solo lo suficiente para bloquear la recuperación completa. Por eso mucha gente siente sueño después de cenar, pero se despierta 3 o 4 horas después. El sistema digestivo está activo, el azúcar en sangre fluctúa y el cortisol regresa silenciosamente para mantener el control. Esto crea un bucle peligroso. Cenar tarde eleva la insulina. La insulina retrasa el descenso del cortisol. El cortisol retrasado suprime la melatonina. El sueño se fragmenta. Y el sueño fragmentado alimenta el cortisol la noche siguiente. Aquí es donde la grasa abdominal vuelve a entrar en juego. Por la noche, la insulina y el cortisol juntos crean una prioridad de almacenamiento. No músculo, no glucógeno. Grasa. Específicamente, grasa abdominal, porque el tejido adiposo visceral es altamente responsivo a las señales de insulina y cortisol al mismo tiempo. Por eso, 2 personas pueden cenar lo mismo y experimentar resultados completamente diferentes. Una duerme toda la noche y quema grasa por la mañana. La otra se despierta inquieta y almacena energía alrededor de la cintura. La diferencia no es disciplina, es el momento. Comer antes permite que la insulina suba y baje primero que la ventana de cortisol se cierre. Comer más tarde obliga a que la insulina y el cortisol se superpongan. Y superposición significa almacenamiento. Por eso el ayuno agresivo por la noche a menudo es contraproducente. Si el cuerpo percibe escasez de energía mientras el estrés sigue presente, el cortisol aumenta aún más. El sistema nervioso no interpreta el hambre como control, la interpreta como amenaza. Así que la solución no es una restricción extrema. Es una sincronización y composición estratégicas. Una cena que estabilice el azúcar en sangracón permite que el cortisol continúe su descenso. Y cuando el cortisol desciende sin interrupciones, la quema de grasa no necesita motivación. Ocurre automáticamente. En la siguiente señal, observaremos un hábito que muchas personas creen que es saludable, pero que, cuando se hace tarde en el día, entrena silenciosamente al cuerpo para mantener el cortisol elevado durante la noche. La tercera señal que mantiene el cortisol alto por la noche a menudo se esconde detrás de una buena intención. El ejercicio. A la mayoría de la gente se le dice que el movimiento siempre es beneficioso. Quema más calorías. Entrena más duro. Termina el día fuerte. Pero el cuerpo no juzga el ejercicio por la motivación. Lo juzga por el momento. Al final del día, la intensidad cambia de significado. Un entrenamiento duro después del atardecer no se registra como salud, se registra como demanda. Levantamiento de pesas, intervalos de alta intensidad, sesiones de cardio largas y agotadoras. Todos ellos activan el sistema nervioso simpático. El ritmo cardíaco aumenta, la adrenalina le sigue, y el cortisol responde a la llamada. Durante el día, esto es productivo. Por la noche, es perturbador. Porque el cortisol no sabe que elegiste este estrés. Solo sabe que el estrés llegó. Y una vez que el cortisol se eleva por la noche, no desciende rápidamente. Incluso cuando el entrenamiento termina, incluso cuando tus músculos se sienten cansados, incluso cuando te acuestas. Por eso mucha gente se siente tranquila. Después de los entrenamientos nocturnos, pero lucha por conciliar el sueño horas después. El cuerpo está fatigado. El sistema nervioso no. Aquí está el detalle que la mayoría de los consejos de fitness omiten. La liberación de cortisol del entrenamiento tardío no solo afecta el sueño. Cambia cómo el cuerpo asigna la energía durante la noche. Después de un ejercicio nocturno intenso, el cuerpo prioriza la preparación para la recuperación, no la quema de grasa. Eso significa una mayor disponibilidad de glucosa,
un mayor apoyo de cortisol y una pausa temporal en la oxidación de grasas. De nuevo, esto es lógico. Desde una perspectiva biológica, un cuerpo que espera una demanda física no debería agotar sus reservas. Así que espera. Esto crea otra trampa. Las personas que entrenan tarde a menudo creen que se han ganado más comida, más calorías, más carbohidratos, más estimulación. Cada adición refuerza la misma señal. Mantente alerta, mantente preparado, no te desconectes. Y el cortisol se mantiene elevado. Esto no significa que el ejercicio sea perjudicial. Significa que el ejercicio es contextual. El entrenamiento por la mañana y a primera hora de la tarde amplifica la pérdida de grasa. La intensidad a última hora de la tarde la retrasa. El cuerpo necesita un traspaso claro. El estrés diurno termina. La reparación nocturna comienza. Sin ese traspaso, la pérdida de grasa permanece pospuesta, no importa lo duro que trabajes. En la siguiente señal, nos alejaremos del estrés físico y examinaremos una fuerza más silenciosa que mantiene el cortisol elevado incluso en completo silencio. La que te sigue a la cama, sin hacer ruido. La cuarta señal que mantiene el cortisol alto por la noche no hace ruido. No hay movimiento, ni luz, ni comida. Solo pensamiento. Tu cuerpo está inmóvil, pero tu cerebro sigue funcionando. Reproduciendo conversaciones. Anticipando el mañana. Resolviendo problemas que no necesitan ser resueltos ahora mismo. Desde fuera, esto parece descanso. Desde dentro, no lo es. El cerebro no distingue entre peligro real y amenaza imaginada. Una fecha límite para mañana activa el mismo circuito de estrés que un desafío físico hoy. El mismo eje, ponte las mismas hormonas, la misma respuesta de cortisol. Por eso el estrés mental es tan potente por la noche. No hay nada para quemarlo, ni movimiento, ni resolución. Así que el cortisol permanece activo para mantener el sistema alerta. Esto activa el eje HPA incluso en silencio. Y una vez que ese eje está activado, el sueño se vuelve superficial. Puede que te duermas, pero no desciendes. El sueño profundo requiere rendición, y la rendición requiere seguridad. Aquí hay un detalle que lo cambia todo. Cuando el cortisol permanece elevado durante el inicio del sueño, el cuerpo cambia de prioridad. Se reduce la liberación de la hormona del crecimiento. La oxidación nocturna de grasas se retrasa. Los procesos de reparación se ralentizan. El cuerpo está conservando energía mientras espera que la amenaza pase. Pero la amenaza nunca pasa, porque solo existe en el pensamiento. Por eso las personas con carga mental crónica ganan grasa abdominal, a menudo sin cambiar la dieta ni la actividad. El estrés no es dramático, es constante, y la constancia es lo que entrena al cortisol para permanecer elevado. Por eso la relajación pasiva a menudo falla. Ver vídeos, navegar por redes, escuchar noticias. Estas actividades parecen relajantes, pero mantienen el cerebro externamente ocupado. La implicación le dice al sistema nervioso que se mantenga disponible. La disponibilidad impide que el cortisol baje por completo. Lo que el cerebro necesita en su lugar de es un cierre, una señal clara de que el día ha terminado. Sin cierre, el sistema nervioso no se desconecta. Y sin desconexión, la pérdida de grasa espera. Esto no es un problema de mentalidad, es un problema neurológico. El cerebro debe ser guiado para salir de la resolución de problemas y entrar en la recuperación. En la siguiente sección, juntaremos estas señales y mostraremos cómo reducir el cortisol en la secuencia correcta para que tu cuerpo finalmente transite de la vigilancia a la reparación. Bajar el cortisol por la noche no se trata de hacer más. Se trata de hacer las cosas en el orden correcto. El cuerpo no se calma de golpe. Se apaga por capas. Si no sigues la secuencia, el cortisol permanece activo.
La primera capa es la seguridad física. Antes de que el sistema nervioso pueda relajarse, el cuerpo necesita una prueba de que no se requiere ninguna acción. Por eso la quietud repentina a menudo es contraproducente. Si pasas directamente de la urgencia a la inactividad, el sistema permanece alerta. En cambio, el cuerpo necesita un descenso suave, movimiento lento, ritmo predecible. Señales de que el esfuerzo está terminando, no deteniéndose abruptamente. Solo entonces el sistema nervioso relaja su agarre. La segunda capa es el permiso metabólico. Por la noche, el cuerpo hace una pregunta silenciosa. ¿Hay combustible disponible si bajo la guardia? Si la respuesta es incierta, el cortisol se mantiene elevado para proteger el azúcar en sangre. Esto no significa comer más. Significa eliminar la ambigüedad metabólica. Horarios regulares. Ingesta adecuada temprano en el día. Sin señales de escasez. Cuando el combustible se siente estable, las hormonas del estrés ya no son necesarias para mantener la energía accesible. La tercera capa es el cierre cognitivo. Esta es la capa que la mayoría de la gente ignora. El cerebro necesita un final. No distracción. No entretenimiento. Un final. Los pensamientos dispersos deben aparcarse. Los bucles incompletos deben ser nombrados y luego pospuestos. Así es como la mente se rinde. Sin cierre, el cerebro sigue vigilando durante la noche. Con el cierre, libera el control. Y solo después de que se libera el control, el cortisol realmente baja. Aquí está lo que más importa. El cortisol no baja porque tú quieras. Baja cuando el sistema ya no ve una razón para mantenerse alerta. Seguridad, combustible, cierre. En ese orden. Cuando se respeta esta secuencia, el sueño se profundiza de forma natural. La oxidación de grasas se reanuda. Las hormonas de reparación aumentan. El cuerpo deja de defenderse y empieza a restaurarse. La grasa abdominal no es terca, es protectora. Y la protección termina cuando la amenaza termina. No por la fuerza, sino por la señal. Tu cuerpo no quema grasa cuando se siente atacado. Y para muchas personas, el ataque ocurre por la noche. No por la comida, ni por la pereza, sino por el estrés inacabado. El cortisol fue diseñado para alcanzar su punto máximo por la mañana, para despertarte, para movilizar energía. Por la noche, se supone que debe bajar. Pero si llevas todo el día a tu noche, tu cuerpo nunca recibe la señal de que el peligro ha terminado. Así es como puedes reducir el cortisol, paso a paso. Primero, crea un punto final claro para tu día. No relajarte mientras miras el móvil. No responder un último mensaje. Una transición clara. Atenúa las luces. Cámbiate de ropa. Ralentiza tus movimientos. Esto le dice a tu sistema nervioso: la casa ha terminado. Segundo, reduce la estimulación antes de reducir las calorías. La mayoría de la gente intenta comer menos por la noche, pero el cortisol no responde al hambre. Responde a la amenaza. Pantallas brillantes, contenido ruidoso, conversaciones rápidas. Todos ellos le dicen a tu cerebro que se mantenga alerta. Apaga las pantallas al menos 60 minutos antes de dormir. No por disciplina, sino porque la oscuridad es una señal biológica de seguridad. Tercero, usa la respiración para activar el cambio. No necesitas meditación, necesitas fisiología. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Exhala lentamente durante 6 u 8. Exhalaciones más largas activan el sistema parasimpático. Ese es el sistema que le dice a tu cuerpo: puedes soltar. Haz esto durante 5 minutos. El cortisol baja. La sensibilidad a la insulina mejora. La presión de almacenamiento de grasa disminuye. Cuarto, come para la calma, no para el control. Saltarse la cena cuando el cortisol está alto no quema grasa. Le enseña a tu cuerpo a almacenarla. Una comida pequeña, centrada en proteínas, por la noche puede reducir las hormonas del estrés. No dispararlas.
Piensa en comidas templadas, fácil digestión, sin castigos. Finalmente, protege tu sueño como protege tu pérdida de grasa. El sueño no es descanso. El sueño es reparación hormonal. Cada hora de sueño perdida mantiene el cortisol elevado al día siguiente. Y el cortisol siempre elige el vientre. Si quieres un abdomen más plano, tu noche importa más que tu entrenamiento. Porque la pérdida de grasa no comienza con el esfuerzo. Comienza con la seguridad. Lo que te dijeron está al revés. Durante años te enseñaron una regla sencilla. Si la grasa no desaparece, debes comer menos o moverte más. Así que lo intentaste. Te saltaste la cena, entrenaste más duro, superaste el agotamiento. Y cada vez que la báscula se negaba a moverse, te culpabas a ti mismo. Pero aquí está la incómoda verdad. Cuando el cortisol se mantiene alto por la noche, la disciplina deja de funcionar. Tu cerebro no ve disciplina, ve amenaza. Y cuando el cerebro detecta una amenaza, la pérdida de grasa se convierte en una baja prioridad. Por eso las personas más cansadas suelen ser las más estrictas con la comida. Y aún así, el vientre permanece. No porque les falte fuerza de voluntad, sino porque su sistema nervioso nunca se siente lo suficientemente seguro como para ceder. ¿Por qué las mañanas se sienten pesadas y el hambre suena fuerte? Los niveles altos de cortisol por la noche no terminan cuando te duermes. Se derraman en la mañana siguiente. Te despiertas ya estresado, no emocionalmente, fisiológicamente. El azúcar en sangre es inestable. Las señales de apetito están distorsionadas, los antojos se sienten urgentes, no opcionales. A media mañana, quieres azúcar o cafeína. Por la tarde, tu energía se desploma. Por la noche, te prometes a ti mismo hacerlo mejor mañana. Y el ciclo se repite. Esto no es un problema de motivación. Esto es un eco hormonal de la noche anterior. Hasta que la noche se arregle, el día nunca funciona del todo. La pérdida de grasa comienza con la seguridad. Aquí está el cambio que lo cambia todo. Tu cuerpo no pierde grasa cuando se siente castigado. La pierde cuando se siente seguro. La seguridad no es pereza. La seguridad es regulación. Esta noche, no intentes ser perfecto. Simplemente haz una cosa. Crea 10 minutos en los que tu cuerpo reciba una señal clara. No hay emergencia. No hay persecución. No hay amenaza. Atenúa las luces. Ralentiza tu respiración. Deja que el cortisol baje antes de que empiece el sueño. Porque la noche en que le enseñas a tu cuerpo que está seguro es la noche en que la pérdida de grasa vuelve a empezar en silencio. Una amable invitación. Si esto explica lo que llevas sintiendo durante años, no estás roto. Simplemente estabas estresado en el momento equivocado del día. Si quieres, deja un comentario con la palabra noche y empieza esta noche, no mañana.